Muy buen día, mis queridos chicos del Comipems. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su curso ya de física. Ya por fin, ya pasamos la mitad. Ya nada más nos faltan temas muy chiquitos. Bueno, siempre digo lo mismo y nos salen problemas bien grandes, ¿verdad? No, hasta eso no, se nos han hecho largos porque pues he estado dando las explicaciones, ¿vale? Pero bueno, muchachos, es nuestra clase número 5 y vamos a hablar de un tema que es bien despreciado por muchos en física. O sea, prácticamente ni siquiera lo toman en cuenta como parte de la física. Y eso es muy triste para la física. Pero sí, bueno, no tanto, pero sí es un tema que sí que ha sido no ha sido muy valorado. Ajá, porque pues prácticamente a nadie se le ha puesto como que ese interés, ¿no? O bueno, nadie ha tenido ese interés sobre este siguiente tema. Entonces, en nuestra clase de hoy vamos a ver una cosa que se llama ondas mecánicas. ¿Y qué vamos a ver en esta clase? Vamos a conocer las partes y propiedades de las ondas de la lección 5 y vamos a hacerlo por medio de teoría y ejercicios prácticos como es nuestra bella costumbre aquí en física, ¿va? Pero primero vamos a definir lo que son las ondas mecánicas. Y bueno, una onda mecánica es un movimiento ondulatorio, es un proceso por el cual se transmite energía de una parte a otra. ¡Wow! Ajá. Sin que prácticamente haya una transferencia de materia, ¿no? Así como que materia así sólida como la que nosotros conocemos, porque recuerda que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y aunque no lo veamos, mientras interactúe, ahí está. Es por ejemplo, el aire no lo ves y sabes que existe. ¿Vale? Y bueno, ¿qué más podemos decir de la onda? Que bueno, existen como dice aquí ondas mecánicas y ondas electromagnéticas que son como así ya más interesantes, tipo Avenger. Ajá. Y que las ondas mecánicas pues son más como para los mortales como nosotros, ¿no? Y bueno, las ondas mecánicas pues son aquellas ocasionadas por una vibración o una perturbación inicial. Perturbación inicial me refiero a algún fenómeno que las afecte, ¿eh? No que esté perturbada mentalmente, ¿va? Que ya lamentablemente eso ya se está dando más en el caso de los chicos que estén hablando así y cuando de verdad vivan su vida, pero bueno, esa es otra cosa. Y bueno, la perturbación inicial es un fenómeno que la afecta, ¿no? Y que para su propagación en forma de oscilaciones periódicas requieren de un medio material. ¡Wow! Ajá, entonces las ondas mecánicas pues prácticamente son esos, ¿no? Los que podemos nosotros ocasionar por una perturbación o una vibración, que es por ejemplo cuando nos dicen, bueno, yo no estudié música, ajá, pero sí he visto así uno que otro reality show, y eso porque no hay nada en la televisión, que dicen, tu vibrato. ¿Qué es eso de vibrato? No sé, pero entiendo que es cuando tratan de dar así como que en una entonación y empiezan a vibrar, ¿no? O sea, empiezas a mover eso que es articulado, que obviamente es un movimiento mecánico, ajá, y empieza a vibrar y es cuando emites pues cierto sonido. Entonces, ¿cuál es el medio ahí? Porque dice por medio de un material, pues sería pues tus órganos, ¿no? Ahí sería el material, ajá, pero bueno. Muy lejos de eso, vamos a definir prácticamente a una onda mecánica como una perturbación donde se propaga la materia. Ajá, ya, tal cual. Y vamos a tener dos tipos de ondas, pero primero vamos a verificar o a conocer las partes de las ondas que tenemos la longitud de la onda, que es la distancia que se hace entre cresta y cresta. ¿Qué es esa cresta? ¿Qué es la cresta? Pues esa ondulación que se hace en la ondita. Ajá. Y el valle, ¿qué es el valle? Pues es esa perturbación, ¿no? O ese piquito, vaya. Ajá. Y la amplitud es qué tan alto va a estar la onda. Ajá, bueno, es lo que es este circulito o semicirculito. Y obviamente pues vamos a tener una línea imaginaria que es la dirección por donde se va a propagar la onda, ¿vale? Vale. Ahora sí, tenemos dos tipos de ondas longitudinales y bueno, no son longitudinales las dos. Una es longitudinal y la otra es transversal. La longitudinal prácticamente parece como resorte de colchón viejo o colita de cochino. Ajá.
Así, créanme que cuando yo las estaba aprendiendo, yo así las identifiqué. Las longitudinales son las colitas de cochino y las transversales son como las del tut, 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 ¿vale? Donde nos están ahí conectando y en las novelas y qué pasa la parte dramática y ¡no, Luis Fernando de la Vega! Y así, ¿no? Te moriste y no sé si se murió, pero bueno. Así es como las vamos a identificar, ¿vale? Pero obviamente una onda longitudinal, pues prácticamente las partículas se mueven en la misma dirección en la que se propaga la onda. Ajá. Un ejemplo podría ser cuando hacemos vibrar precisamente un resorte que se escucha, bueno, no se escucha obviamente, pero que lo relacionamos con este sonido de doing, ajá, que doing, así porque lo vemos en las caricaturas, ajá, o también el sonido de una onda longitudinal, por eso te decía del sonido. Y obviamente pues tenemos esa velocidad de propagación, ¿no? Que va siempre a una dirección y obviamente que pues tenemos el desplazamiento, ¿no? O la dirección o el movimiento de las partículas. Entonces prácticamente las longitudinales son las colitas de cochino y que emiten obviamente pues ese toin, ajá. Y las ondas transversales, bueno, aquí me salieron muy curvitas. Ajá, sí, si te das cuenta entre la diferencia entre las longitudinales y las transversales, es como que la parte de la longitud de la onda es mucho más amplia en una transversal que en una onda longitudinal. Ajá, prácticamente es como cuando estiras el resorte para el regalo. Ajá, que lo empiezas a enredar en el o cuando te haces tus caireritos si eres chica o cuando eres chico, pues que empiezan a hacer por ejemplo los limpiapipas, ¿no? Para adornar el arbolito de Navidad y te dicen, no, pues enrédalo en un palito, en un lápiz, ¿no? Entonces cuando lo estamos enredando es la onda longitudinal y ya cuando lo separamos para que se vea bonito y se vean más largos, haz de cuenta que eso es una onda transversal, ¿va? Pero tiene su definición la onda transversal, obviamente, no nada más son diferencias así. Y la onda transversal pues es prácticamente cuando las partículas vibran de manera perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Y un ejemplo, pues aparte de eso del limpiapipas, es el siguiente, que una onda transversal puede ser provocada cuando, por ejemplo, está así quieta el agua y avientas ahí una piedrita. Ajá, entonces ya la hace vibrar y ya empieza el agua y hasta se escucha. Bueno, no me salió el sonido, pero pues ya te imaginarás, ¿no? Entonces esas ondas, si te das cuenta, son más... vaya, la longitud es mucho más separadas entre ellas que, por ejemplo, en esa longitudinal, ¿no? Y, por ejemplo, las ondas transversales se pueden dar sobre una cuerda en la superficie de un líquido o a través de un sólido y que va a depender, obviamente, de la velocidad de propagación y su desplazamiento, pero date cuenta cómo va la velocidad de propagación aquí, va sobre la horizontal y aquí hace un ángulo. Ajá, ¿por qué? Porque la onda es como si hicieras una viborita. Ajá. En el resortito va a ir así y va a ir sobre el eje horizontal. En este caso va a ir así y hacer un ángulo pero sobre el eje vertical, ¿no? Entonces ese también es un pequeño detalle. Ajá. Pues pero por eso la flecha está así hacia el eje y en este caso está hacia el eje X, ¿vale? Entonces vámonos entendiendo con las ondas. Ahora, ¿qué tienen de características las ondas? Bueno, eso está muy fácil. Van a tener una frecuencia. Ajá. Y que de ahí a veces derivan ciertos fenómenos, por ejemplo, derivan o se relacionan. Como ejemplo es el efecto Doppler, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a esos temas, necesitas saber tú qué es una frecuencia. Y la frecuencia es el número de ondas, ajá, que pasan por un punto de unidad de tiempo, ajá, y el periodo es el tiempo que tarda una onda en pasar por un punto a otro. Entonces prácticamente una de las características, o sea, una son las partes, que es esto de la cresta, el valle y la longitud de onda, y otra es la característica. Ajá, o sea, ¿qué tienen las ondas
no su apariencia, sino qué se relaciona con ellas, qué hacen, ¿no? Pues hacen frecuencias y tienen periodos, ajá. Los periodos los vamos a ubicar como T, porque vuelvo, si le pongo P, puedo identificarlo como potencia o todo eso. Entonces vámonos aclarándolo, ¿no? La F en este caso sí la podemos confundir con fuerza, pero salvo que la fuerza se mide en newtons, aquí esa F que es de frecuencia la vamos a medir en hertz. Ajá, que va a ser su unidad fundamental. Y obviamente de los periodos, pues va a ser la frecuencia va a ser el ciclo entre hertz y el periodo va a ser ciclo entre segundo, porque pues estoy hablando sobre unidad de tiempo. Ajá. También la frecuencia la puedo medir en hertz solitos, en vibraciones por segundo o en segundos inversos. Ajá. Y también prácticamente o sea, son ciclos, ¿no? Pero la unidad fundamental de los periodos pues es el tiempo, es el segundo. Ajá. Y dentro de ellos pues vamos a tener la longitud de la onda, que, o sea, sí la vemos acá, la longitud de la onda, pero prácticamente es la distancia que hay entre dos crestas y dos valles o dos partículas de fase consecutiva, y que sí va a tener ahí una apariencia muy significativa o una participación muy significativa en lo que es la frecuencia. Y la amplitud, que es el máximo desplazamiento de las partículas de la onda. Ajá. Entonces, por eso están de rojo, porque no se nos tienen que olvidar, ¿vale? Bueno, esas son sus características. Pero una de las magnitudes que vamos a estar utilizando mucho en la cuestión de las ondas, por eso te digo que, pobrecitas ondas, casi nadie las quiere, es la velocidad de propagación, ¿no? Y esa velocidad es la que se hace, o lo que se tiene cuando se mueve la onda a través de un medio. Y bueno, ¿cómo lo vamos a calcular? Va a ser igual al producto de la longitud de la onda por la frecuencia. Ajá. Y de hecho, con esta velocidad de onda, cuando es baja, ajá, como digamos la del estanque, ajá, puede ser moderada también, como la del sonido, así tipo Caballero del Zodíaco, ajá, que son 340 metros sobre segundo aproximadamente, y también depende de la temperatura o una velocidad alta de ondas como la de radio, ajá, que son aproximadamente 3 por 10 a la 3, 4 más o menos metros sobre segundo. Ajá. Entonces, sí podemos calcularlo también con el inverso. Esta fórmula es como si yo tuviera esta de acá. Ajá. Aunque también existe otra fórmula, que sería velocidad es igual a la longitud de onda entre los periodos. También con eso lo puedo calcular, porque a lo mejor no me dan la fuerza, pero sí me dan el periodo, ¿vale? Bueno, eso es en cuanto a la velocidad de propagación. Y tenemos diferentes ondas sonoras, ajá, que, bueno, las ondas sonoras son ondas también de un estilo longitudinal que se producen al hacer vibrar los cuerpos, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Y son capaces de oírse por el humano, ajá. Ese turning fork, honestamente, en mi vida, o sea, en mi vida en vivo, lo he escuchado, pero lo he visto yo, por ejemplo, en películas. Ajá. A ver, voy a tratar de buscar un poquito el sonido para que lo vayas ubicando. Bueno, espero que sí se haya podido apreciar el sonido, si no lo voy a volver a poner una vez más. Entonces, esas como campanitas es cuando tú golpeas ese turning fork, ajá. Que de hecho se utiliza, bueno, yo lo he visto así como en películas de que están hablando de los chakras y todo eso. Y o sea, se escucha la campanita. Y el otro sonido que espero si se pueda apreciar, se escucha así como que, no sé, o sea, son las ondas que emite,
Ajá, ese, que no se escucha ese ruidito de la campanita, que se escucha el otro, esas son las ondas que emite. Ajá, y por ejemplo con la flauta, pues es muy diferente. Ajá, porque por ejemplo las ondas de la longitud hasta, o sea, sí se escuchan diferente a como si fueran por ejemplo la flauta o por ejemplo el sonido de mi voz. Ajá, ahora vamos a escuchar a la flauta. Bueno, si te das cuenta, o sea, las ondas que emite la flauta obviamente son muy diferentes y prácticamente aquí lo estamos viendo. Aquí sí vemos una onda longitudinal, a pesar de que la longitud de onda es muy marcada en ellas, pero sigue siendo longitudinal porque sigue esta dirección. Ajá. En cuanto a la flauta, sí, también tienen una onda longitudinal muy chiquita entre crestas, pero sigue siendo la misma dirección, o sea, todas siguen siendo la misma dirección. Sin embargo, es muy diferente, por ejemplo, las ondas que emite o las crestas que emite, en este caso el turning fork a la flauta, porque el sonido sería el mismo, o sea, si fueran iguales, pues el sonido sería el mismo, pero sin embargo, ¿cuál se escucha un poquito como que más dulce, ¿no? Y este se escucha así como si, incluso así como que muy raro esas ondas. Ajá, sí, o sea, emiten estas ondas solamente hasta que son despegas. Y aquí hasta que le soplas. Eso no importa. Pero sí es muy diferente eso. O incluso el sonido de mi voz se escucha. Ajá, o sea, a veces se me sale el gallo. Pero sigue siendo muy diferente el sonido. En cuanto al violín. Muy independiente de la nota que estés realizando en cada instrumento, la onda y el sonido es muy diferente. Ahora, sí, ¿qué es el sonido? Pues es una onda longitudinal que se propaga por medio de ese material. En este caso, en el turning fork, pues porque es como una especie de metal. En el caso de la flauta, pues creo que algunas son... Bueno, ahorita ya las flautas Yamaha que te pidieron en la secundaria, algunas son como una especie de plástico, pero hay por ejemplo de madera y hasta algunas como estilo, bueno, el clarinete es otra cosa, pero son de diferentes materiales, ajá. Pero aún así ese material tiene que permitir que pase esa onda. En el caso de la voz, pues son nuestros propios órganos. Y obviamente en el violín, pues ahí sería no tanto, bueno, ahí sería un conjunto de varias cosas. Porque sería tan solo, es que no me acuerdo cómo se llama, pero el palito del violín, no recuerdo cómo se llama. Las cuerdas y tan solo la forma del violín, ¿no? La cavidad y esta parte de madera, el brazo y no sé qué tanto. Las partes del violín no las conozco, pero todo eso influye para que la onda sea muy diferente. Ajá. Muchas veces confunde, bueno, yo cuando era niña, no muchas veces, honestamente, yo cuando era niña, yo pensaba que el ukulele, pues era como un violín, ¿no? O sea, simplemente yo decía, pues a lo mejor el sonido se emite por el palito, ¿no? Pero no, ya hasta que crecí y vi que es muy diferente, por ejemplo, el material a veces hasta de las cuerdas, y que por eso emiten diferentes sonidos, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, el sonido que emite o la onda que emite una guitarra acústica a una guitarra eléctrica. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el material es muy diferente tanto de una guitarra eléctrica a una acústica. Pero sin embargo, el sonido tiene diferentes cualidades, que del sonido podemos encontrar esas cualidades como lo son la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Ajá. Obviamente, la altura. ¿Qué es la altura? Pues es la diferencia de sonidos graves y agudos, ¿no? Cuando pasamos de no sé cantar, pero ustedes saben a lo que me refiero. Por ejemplo, si eres metalero, pues vas a escuchar ahí muy diferente, por ejemplo, una chica que está así de porque luego le meten así como que sopranos o no sé qué tanto, y luego un gutural de que parece que se le sale el diablo, ¿no? Entonces, eso son diferentes, bueno, eso es a lo que se refiere con, por ejemplo, la altura, ¿no? En la duración, la diferencia de sonidos largos a cortos, por ejemplo, cuando hacemos un
¿Y si en serio un... No manches, así, ¿no? O sea, prácticamente, esa es la duración también de un sonido. Ajá, la intensidad, la diferencia entre sonidos fuertes y débiles. Y vuelvo, el de... Así de... así como de sorpresa cuando te están diciendo, tu crush te va a invitar a salir y te quedas así de... Pero hoy no. Entonces así como que es así, eso es a lo que es la intensidad. Y el timbre, ¿no? Que es la diferencia de voces o de instrumentos, por ejemplo. Hay una serie en los 90 que se llama Daria. Ajá, espero tengas la oportunidad de verlo. Entonces, el tono de Daria, de su voz que hicieron en el doblaje latino, es muy parecida a la... Bueno, de hecho, la artista que lo hizo fue la que le da la voz a Goku chiquito y a Gohan chiquito. Ajá. Y a Goten chiquito. Entonces, es la misma artista. Entonces, el tono de Daria, pues ya más o menos lo ubicas, ¿no? Y su hermana es la que le da... Bueno, la actriz es la que le dio voz a lo que es Sailor Venus, también de la época de los 90. Ajá. Entonces, si te das cuenta, va muy marcado o es muy diferente la diferencia del tono de voz. O en este caso del timbre. Por ejemplo, la hermana de Daria es una niña súper fresa. Ajá. Y incluso esta habla, ¡ay, Daria! Y Daria habla muy propia, muy despacio. Entonces también el diferente tipo de timbre. Y dentro de esa caricatura de los 90 también existe un personaje que se llama Tiffany. Que Tiffany pues es la típica porrista. Entonces su voz es así como que ajá. Entonces es que para que los vayas ubicando. O por ejemplo, si tuviste la oportunidad de ver la caricatura de Hora de Aventura, o sea, el timbre y la voz de la princesa grumosa es nefasta para ser una princesa. Y por ejemplo, de la dulce princesa, pues a pesar de que tuvo dos personajes, pues es muy... sí se marca, ¿no? La diferencia. O por ejemplo de Jake, ¿no? Que ¡qué bonito! Y así. Entonces todo eso, toda esa altura, esa duración, esa intensidad, ese timbre, hacen las cualidades del sonido de la voz de diferente personaje o diferente persona o diferente instrumento. ¿De qué va a depender la altura de la frecuencia de la onda? La duración de la resistencia de la onda, de la intensidad, de la amplitud de la onda, o sea, qué tan abierta está, y el timbre de los armónicos que dan forma a la onda, o sea, como este tipo de crestitas, ¿no? Ajá, de qué tanto va así, ¿va? Que tengan armonía. En cuanto a la altura, se miden las vibraciones por segundos o por hertz, que es como yo se los había dicho. La duración la vamos a medir en segundos. La intensidad en decibeles o decibelios, que aquí ponen, traducciones, pues. Y en cuanto al timbre, pues cada voz humana, cada instrumento musical tiene un timbre muy característico. Entonces eso sería más de medirlo por cualidad que por cantidad. Ajá. Y bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Como dice de la altura, a más vibraciones por segundo, más adecuado es el sonido. Órale, esa no me la sabía. Ahora entiendo por qué los sopranos y toda esa calidad de personas súper grandiosas. Porque yo siempre he dicho que la música es igual que el amor, o sea, y que la amistad, o sea, son cosas muy bonitas. Y que el mundo debería de tener más de eso, pero esa sí no me la sabía, Vaya, creo que así es como miden la intensidad de los... O sea, la calidad más bien, ¿no? De la voz. Ajá. Bueno, uno de los aspectos, obviamente. La duración, pues obviamente entre más segundos, más largo es el sonido. Ajá. En cuanto a la intensidad, a más decibeles, pues es más fuerte el sonido. Y en cuanto al timbre, pues es la escritura musical de las voces. Entonces, vuelvo, el timbre se mide un poquito más como del aspecto de cualidad a lo que es la cantidad. Gracias a mí, por lo general, me gusta o me mido o tomo de referencia más como que los números, obviamente, mi formación ingeniera, pero hay muchas personas que mejor dicen, no, pues, por ejemplo, yo no sé diferenciar una buena obra de arte a una mala obra de arte. Bueno, que no existen las malas, ¿no? Pero a eso es a lo que me refiero. Todo lo del timbre ya es un aspecto más humanístico que esto, ¿no? Que esto todavía tenemos la oportunidad de tener ciertos parámetros.
¿vale? Pero bueno, vamos a ver nuestros ejercicios prácticos, porque prácticamente lo de las ondas era un ejercicio o es una clase muy chiquita. Y no es por despreciarla, pero pues también no hay muchas cosas, pero sí se olvida. O sea, sí llega un momento en que sí la olvidamos, que es como parte de la física, y que la física pues estudia pues movimientos, en este caso las ondas que son sonoras, y que ya viste que dependen pues de una distancia, y que probablemente pues podríamos entrar en la categoría o podríamos relacionarla como que a la mecánica. Ajá. Pero bueno, tienen su propio apartado que simplemente son ondas. Entonces vamos a iniciar nuestros pequeños ejercicios. No van a ser muchos, van a ser muy poquitos, ¿vale? Bien, muchachos, pues ya tenemos aquí nuestro pizarrón listo para pues definir, bueno, más bien para entender la parte numérica de las ondas, que yo en lo personal puedo decir que las ondas es un fenómeno un poquito como que de los dos, ¿no? En cuanto a mecánica, dinámica, o sea, sí estamos viendo mucha lógica, pero yo me refiero a un poco de los dos, como que es un poco más de sensibilidad, el aspecto de las ondas y el aspecto de matemáticas, ¿no? Entonces, yo creo por eso tal vez lo apartan mucho y lo orientan más estas ondas como un proceso de música o de canto, pero al final de cuentas son procesos físicos o son fenómenos físicos. Ajá. Entonces, vamos a ver problemitas muy muy sencillos, y al final vamos a ver una serie de preguntas que se refieren un poquito a la teoría, ¿va? Bueno, nuestro primer problema dice: ¿a qué velocidad se propaga sobre la superficie del agua, obviamente, unas ondas transversales? Transversales, ajá, de 0.5 metros. Ay, metros. Como me encanta, como la maestra de longitud, obviamente, va a hacer que yo trabaje en fracciones. Ya me estás diciendo ahí que convierte en fracciones, que son emitidas a una frecuencia de 3 Hz. Los Hertz. A veces los Hertz los abrevian así, a HZ, o lleva a un así. Ajá. Ok. Vamos a ver nuestros incisos. Inciso A, pues van a ser 5 metros sobre segundo. Sobre segundo. Inciso B, 1.5 metros sobre segundo. Inciso D, 1.05 metros sobre segundo. E inciso D van a ser 0.15 metros sobre segundo. Ok. ¿Cuál es nuestros datos? Ok, nos están pidiendo velocidad, y lo que tengo es la longitud de la onda. Se me había olvidado decirte en la parte de la teoría, este símbolo es lambda, y ese símbolo siempre va a referirse a longitud de onda, ¿vale? Entonces, ese lambda lo tenemos que estar buscando, o más bien no buscando, sino que considerando que va a ser esa longitud. Entonces, ese lambda se va a medir en metros. Ajá. Entonces, ¿quién es lambda ahí? Pues los 0.5 exactamente, pero la fórmula va a ser igual. Como yo estoy pidiendo una velocidad, necesito metros sobre segundo. Ok, no me acuerdo de la fórmula, maestra. Ay, qué pena, ¿verdad? Tu caso. Pues está bien, no te preocupes, porque sabes que se mide la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, sabes que el hertz, aquí se sería el problema. El hertz sí te voy a pedir que te lo aprendas muy bien cómo se va a ejecutar en esta cuestión. Ajá. Los hertz son frecuencias que se van a medir, obviamente, o que van a tener una unidad de tiempo de por medio.
Entonces, un hertz significa, aquí lo voy a poner, o sus unidades, ves que de Newton habíamos dicho que es kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ¿no? Aquí el hertz, un hertz, HZ, que te digo que también le ponen una T y no sé por qué. Un hertz va a ser igual a ciclo por segundo. Obviamente como que el ciclo, así como que, ¿y cuál es su unidad? Pues así, el ciclo. Entonces como que el ciclo estamos hablando de algo que se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces como que no lo podríamos considerar tanto como una unidad, sino más bien un proceso. Entonces la unidad del hertz quedaría, o el análisis de unidades de este problema quedaría de la siguiente manera. A pesar de que el ciclo no es como tal cuantitativo, por decirlo así, sí lo podemos contabilizar, sí, porque, ¿cuántos ciclos hiciste? No, pues 4, 3, 5, no sé. Pero a lo que me refiero es que no lo consideramos como parte de la física o del aspecto matemático de la física, como un valor, pero sí como una propiedad. Entonces podríamos ponerlo como metro por ciclo entre segundo, pero vuelvo, ese ciclo no lo vamos a considerar, es más, hasta lo voy a poner como de otro color porque es de chocolate. Si tuviera aquí tan solo bueno, sí lo puedo poner, miren, hasta lo voy a poner de café para que sea de chocolate, el ciclo. Entonces, sé que existe, pero no lo voy a utilizar como un valor que voy a multiplicar por mis metros. Eso no va a existir. Matemáticamente hablando, no. Porque para matemáticas el ciclo sí es adimensional. Cuando veamos esa parte de matemáticas vamos a entender qué es esa lo adimensional, aunque ya vimos un aspecto o un concepto muy parecido en cuanto a los vectores, ¿va? Entonces, si yo no me sé la fórmula, tengo que definir cómo determinar esto. Ok, sé que no existe el ciclo, pero que tengo que multiplicarlo para que me dé ese segundo. Entonces, ¿qué es lo que tú harías? Multiplicarías esos 0.5 metros por los 3 Hz o divides esos 0.5 metros entre 3 Hz. 2 segundos para que le digas 1, 2. Pues, ¿qué crees? Los tienes que multiplicar, corazón. Si tu respuesta correcta fue eso, felicidades, ya le entendiste a la lógica. Y si no, no te preocupes, solamente ponte a repasar un poquito más. Entonces, esa parte de los hertz los voy a multiplicar. No te voy a decir la fórmula ahorita, solamente te voy a establecer esto. Entonces sería 0.5 por 3, pues me da 1.5, porque era lo que yo te decía. Cuando yo multiplico una cantidad por un número menor, esto se vuelve una cantidad menor. Entonces, el resultado lo hacen en decimal. Velocidad es igual a los 0.5 metros por los 3 Hz. Que los Hz ahorita los voy a interpretar por ciclo por segundo. Entonces, solamente sé que existe el ciclo, pero ¿cuál es mi cantidad que voy a considerar los segundos? Entonces, 3 por 0.5 me da 1.5. Ahorita te voy a explicar por qué. Y obviamente el ciclo no existe, pero sé que está multiplicando metros sobre segundo. Ahí está. Ahora, perdón. ¿Cómo considero esto? Velocidad es igual a 1/2 del metro por 3 ciclos sobre segundo, ¿no? Que es igual al hertz. Entonces, 3 por 1, 3. 2 por un 1 imaginario que yo tengo aquí, pues me da 2. 3 entre 2, pues a 1.5 metros sobre segundo. Ya ves, son las mañas de un matemático. Porque se trata de hacernos la vida más fácil. Entonces, nuestro inciso correcto es el B. ¿Vale? Ok. Vamos con otro problema.
Lo bueno de esto de la velocidad, bueno, de las ondas es que solamente vamos a medir velocidades de propagación, frecuencias o ¿cómo se les llama? O periodos, o sea, no hay gran cosa, ¿vale? No, así que no te me espantes. Vamos a hacer un segundo problema y sería nuestro último problema porque vuelvo, no es gran cosa. Ajá, no está tan difíciles y mejor nos pasamos a un ratito de preguntas, ¿no? Aunque sean nada más 3 preguntas de teoría. Y dice, ¿cómo dice? Una onda tiene una longitud de onda. Ok, una onda tiene una longitud mejor. Una longitud de 600 metros. Y un periodo de 25 segundos. Ay, 25 segundos. Ajá. ¿Cuál es su velocidad de propagación? ¿Cuál es su velocidad de propagación? Se me activó ya el bloc mayús, perdón. Vuelvo. Tenemos velocidades que tenemos, pues prácticamente es lo mismo. Aquí, de hecho, aquí está hasta más directo, muchachos, porque ya no me están dando una frecuencia en hertz, ya me la están dando en segundos, así es mucho más sencillo. Ajá. Entonces, me faltan los incisos. Siempre se me olvidan los incisos. Inciso no... no lo dije. Metros sobre segundo. Inciso B, 15.000 metros sobre segundo. Inciso D, 240 metros sobre segundo. Inciso C, D, metros sobre segundo. Ok. 24 metros sobre segundo. Muchachos. Este está súper sencillo, ¿eh? Así tal cual. No me sé maestra, no me sé la fórmula porque no es la de arriba. La de arriba usted me dio me dio el hertz. Ajá. Por cierto, se me olvidaba. Pequeño paréntesis. La fórmula del ejercicio anterior fue velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Pero la frecuencia se estaba emitiendo en hertz. Ajá. Aquí, por ejemplo, maestra, no se está emitiendo en hertz. Pues no te preocupes, porque aquí están las unidades. O sea, si me están dando metros y luego segundos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí dice cada metro dividido por cada segundo. Entonces, pues voy a dividir los 600 metros entre los 25 segundos. ¿Y eso a cuánto me va a dar? Esa es mi velocidad. 600 entre 25 me da 24. ¿24 qué? Pues 24 metros sobre segundo. Entonces nuestro inciso correcto es el D. ¿Cuál es la fórmula para este ejercicio? Pues es velocidad, longitud de onda. Velocidad es igual a la longitud de onda. Me salió muy fea esa lambda. A longitud de onda entre, pues la frecuencia, pero cuando la frecuencia está dada en segundos, ¿vale? Bien, hasta aquí vamos a dejar la práctica como que de tal de ejercicios y vamos a responder, aunque sea unas 3 preguntitas, muchachos. Es muy bueno que también no dejemos muy aparte la cuestión de la teoría, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tan bueno eres para tu teoría. Es que estoy buscando la pregunta y ok, vale. Pregunta número 1. Es el número de ondas. Es el número de ondas que pasan por unidad de tiempo. Vamos a poner inciso A, frecuencia, inciso B, periodo, inciso C, longitud de onda, o inciso D, cresta. Ok, en este caso tenemos que
descartar dos, que sería la longitud de onda y la cresta, porque estos son como que complementos, bueno, más bien son partes de la onda, entonces no, pues esos no serían. Ajá, como tal, me están pidiendo una cantidad en específico. Entonces, ¿podría ser el periodo? No, tampoco puede ser el periodo, porque de hecho el periodo es el tiempo en que tarda una onda en pasar de un punto a otro. Por lo tanto, aquí en nuestro inciso correcto pues sería el B. Digo el A, que es la frecuencia. Ajá. Y ahí le rellenaríamos súper bien. Trata de rellenar. Cuando hacer tu examen, trata de rellenar bien esos ovalitos, porque luego si no lo rellenas bien, es un trauma, ¿vale? Ok. Y no detecta la máquina cuando es tu acierto. Ajá, ¿qué tal si lo tienes bien y luego, por no rellenarlo bien, pues nomás no te lo detectó la máquina y ya te lo detecta como una respuesta incorrecta? Aunque no esté incorrecta, o si no lo rellenas bien, no la pasa y el sistema, o sea, lo detecta como incorrecta. ¿Vale? Ok. Onda longitudinal. Onda longitudinal que se propaga por medio de un material. Aquí a lo mejor te ponen sólido, líquido o gaseoso, ¿eh? Entonces tenemos como inciso A periodo, o inciso B onda, inciso C, ¿cuál era el inciso C que les iba a poner? Tono, o inciso D sonido. Ok, periodo y onda también las vamos a descartar porque son partes de la propia onda longitudinal. Ajá. Son como que esos complementos. Entonces esto no. Tono podría ser, pero el tono es la cualidad del sonido que permite clasificarlo como agudo o grave, ¿no? Entonces no, tampoco es, porque no me están preguntando en sí esas características, sino me están preguntando lo que es propiamente el sonido, que habíamos dicho que es una onda que se emite a través de un material, y que hasta vimos los ejemplitos con los soniditos, ¿no? Que espero que sí se alcancen a escuchar un poquito. Y ya última pregunta, nada más por mera formalidad. Y pregunta número 3. ¿Cuándo las partículas vibran de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda? Inciso A, sonido. Inciso B, onda transversal. Inciso C, onda longitudinal. E inciso D, onda mecánica. Obviamente el sonido no es, porque lo acabamos de definir hace un momentito, ¿no? Solamente el sonido es una onda, y de hecho es longitudinal. Ajá. Ahora, si el sonido te estoy diciendo que no es, y es una onda longitudinal, por lo tanto la onda longitudinal tampoco puede ser. Ajá. Y nos queda onda transversal y onda mecánica. Por lo tanto, las ondas mecánicas se dividen en transversal y mecánica. Entonces no es como tal la esencia correcta. Por lo tanto, nos queda una onda transversal, que incluso hasta yo te dije, hace como un ángulo así. ¿Vale? Bueno, muchachos, vamos a dejarle hasta aquí. La clase de hoy fue más cortita, obviamente, porque pues en la dinámica nos extendimos mucho. Ajá. Y la próxima vamos a estar hablando un poquito sobre... vamos a recapitular rápidamente. Ya vimos que son magnitudes, escalares y unidades, ¿no? Y también vimos una parte de los vectores, que también vimos en nuestra segunda clase. Vimos el aspecto de mecánica, los diferentes tipos de movimiento. En nuestra clase 3 vimos, que más específicamente fue cinética. En nuestra clase número 3 estuvimos viendo también lo que fue dinámica.
en la 4 estuvimos viendo hidrostática y ahorita estuvimos viendo ondas. Nos falta ver la parte de termodinámica y la parte de óptica. Y ya acabamos física. Siéntate orgulloso porque ya llegaste hasta aquí. Y bueno, de mi parte es todo. Cuídate y nos vemos en el próximo video. Bye bye.